Hola, bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Hoy, en un ejercicio de honestidad, hoy no pasó nada. Tampoco esperábamos que pasara nada en el ámbito futbolero, se entiende. Pero les digo algo, hoy, bueno, para mí es hoy miércoles, para muchos de ustedes, hoy ya es jueves y anula lo que estoy por decir. Pero aquellos que están viviendo en mi mismo día, que están escuchando este podcast miércoles en la noche, o aunque sea ya técnicamente jueves en la madrugada, da igual si todavía no se han ido a dormir, hoy es el último día en mucho tiempo en que podremos decir esto. Mira, hoy no pasó nada. Porque a partir de mañana, agárrense porque se viene lo bueno y la Copa Mundial es inminente. Tenemos ahora mismo un total de 64 selecciones vivas. 64, ¿no? Lo que es este mundial. Y lo que va a ser, que no... Voy a hablar un poquito más quedito, porque si me escuchan ahí por Suiza, por la sede de la FIFA, no les va a parecer mala idea, ¿no? De una vez irse a 64. Y en CONMEBOL menos. Pero bueno, ahora mismo todavía son 48 las que clasifican, pero hoy, a 2 meses y unas cuantas semanas de que empiece el mundial, todavía hay 64 selecciones vivas. Esto es, estoy haciendo cuentas, 42 que ya están clasificadas, más 22 selecciones que se juegan todo o nada esta semana. 22, 22 que pelean por 6 puestos. Estamos hablando que una tercera parte de las selecciones que tienen esperanza de aparecer en el álbum del Mundial, una tercera parte de ellas se juegan la vida. Son 22 selecciones entonces buscando los puestos 43, 44, 45, 46, 47 y 48 en esta Copa del Mundo de Norteamérica 2026. A mí me encanta esto, me encanta esta semana, que se note lo motivado que estoy, porque además es una vez cada 4 años, nada más. Este momento, este punto de equilibrio perfecto en el que estamos justo a la mitad de competencias anuales que nos enganchan todos los años y que se están poniendo buenas, ¿no? Champions League, etcétera. La Liga Española, la Liga Italiana, que parece que puede ponerse buena, y ahí va el Napoli, ¿no? Tratando de hacer otro milagro que sería fantástico. No está nada decidido todavía en la mayoría de las ligas. Obviamente Alemania es Alemania y Francia, independientemente de los puntos que tenga el Paris Saint-Germain, es otro boleto. Pero la Champions League ahora sí se pone buena, cuartos de final. Pero a lo que voy es que el punto de ebullición, la temperatura de las temporadas o de la temporada que está jugando y que son anuales, lo vivimos todos los años, está al mismo nivel que el punto de ebullición de una Copa Mundial, que ahora sí ya no la vemos distante, ya está, ¿no? Y generalmente, pues claro, cuando, no sé, hay 48 meses que separan una Copa Mundial de la siguiente, salvo en el caso de Qatar, que se jugó 6 meses después de lo habitual y por lo tanto la espera fue de 42 meses, o está siendo de 42 meses. En cualquier caso, son muchísimos meses, ¿no? Y la gran mayoría de esos 48 meses, las ligas, la Champions, todo lo que se juega anualmente, tiene mayor relevancia que todo lo que tenga que ver con selecciones que lo vemos muy distante. Y claro que hay Copa América y que hay Eurocopa y que hay ciertas cosas que nos enganchan. Pero en general, la gran mayoría de esos 48 meses que suelen separar una Copa Mundial de la siguiente, nuestra atención está en los torneos anuales. Pero todo esto cambia cuando estamos a punto de que empiece el Mundial. Y cuando es el Mundial, ya no nos interesa absolutamente nada a la mayoría, ¿no? E incluso cuando acaba el Mundial, tienes esa resaca en la que dices, a ver, espera tantitito, sí, está muy bien, Champions League, Liga Italiana, déjame descansar un poco porque vengo de atragantarme con la Copa Mundial. Entonces, justo en este momento, son pocos los meses, muy poquitos, o las semanas, en las que estamos más interesados en el fútbol de selecciones que en el fútbol de clubes, y hay una gran mayoría que es al revés. Pero justo en esta semana, es una de las pocas semanas cada 4 años en donde el interés está justo en su punto de equilibrio. Bien, vamos entonces
a analizar, como en ningún otro lado, los partidos de repechaje que se vienen encima a partir de este jueves. Empezando, obviamente, por todo lo que hay que hablar de la UEFA. La UEFA son 4 caminos. Para los que todavía no lo tengan claro, hay 4 caminos. Los repechajes hace rato que se dejaron de jugar a un solo partido. Ahora son 4 selecciones en pos de un boleto. Bien, la mayoría lo tiene claro y si no, se los voy contando. El camino número 1 tiene a Gales en contra de Bosnia y a la vez a Italia contra Irlanda del Norte. Los ganadores se enfrentan y el ganador de ese último enfrentamiento irá a la Copa Mundial. No son a ida y vuelta, son en una sola cancha y eso es un factor tremendo, ¿no? Por ejemplo, antes de abordar el primer camino, hay 4 selecciones que, independientemente de su nivel, tienen una probabilidad automática más alta de avanzar al Mundial. ¿Por qué? Porque gracias al sorteo quedaron como anfitrionas en los 2 partidos. En el primero, que han de ganar, obviamente, y si lo ganan, en el segundo. Entonces, aquellas selecciones bendecidas por la doble localía son Gales, Ucrania, República Checa y Eslovenia. Lo curioso es que para mí ninguna de ellas va a aprovechar esta situación y va a ir al Mundial. Pero tienen ventaja. Gales, Ucrania. Ucrania, muy entre comillas, porque no juega en casa, hay que decirlo, claro, pero por lo menos se evita jugar de visitante, va a jugar en Levante, bueno, en el campo de Levante, en la ciudad de Valencia. Ucrania, pues sí, por lo menos, si no va a ser local, evita jugar de visitante. Gales jugará en Cardiff el partido en contra de Bosnia y luego contra el ganador de Italia o Irlanda del Norte, lo mismo con República Checa y Eslovenia con sus rivales. Por el otro lado, están los que peor suerte tuvieron, aquellos que tendrán que visitar el primer partido y si logran avanzar, tendrán que visitar también el segundo. Misión imposible para selecciones que además, aunque fueran anfitrionas, lo tienen muy cabrón, ¿no? Casi que podemos descartar, y ya voy a elaborar en esto, a Macedonia del Norte, a Rumania, a Irlanda del Norte, que mal les fue a los países del norte, y a Albania, ¿no? Estas 4 selecciones, ojo con Albania, ahí les va un pequeño spoiler de lo que les voy a contar a continuación, pero así como los 4 favorecidos por el sorteo que van a jugar el primer partido en casa y el segundo, si es que avanzan también, Gales, Ucrania, República Checa y Eslovenia, los 4 que tuvieron peor suerte, pues es muy difícil que Macedonia del Norte, o que Rumania, o que Irlanda del Norte, o que Albania avancen. Pero vamos uno por uno. Vamos al camino A. Gales contra Bosnia, Italia contra Irlanda del Norte. Y aquí, particularmente en los duelos que tenga Italia, si es que llega a que sean duelos, el segundo partido lo jugarán los perdedores, partido amistoso, simplemente porque pues ya para aprovechar la fecha FIFA y ni modo, jugar el primer partido de pretemporada. Imagínense, si jugar un partido por el tercer lugar es duro, muy duro en una Copa Mundial, imagínate jugar un partido amistoso entre los 2 perdedores del repechaje, sabiendo que no vas a ir al Mundial y que estás jugando tu primer partido de preparación rumbo al Mundial de 2030. Eso sí está jodidísimo, ¿no? Pero bueno, Italia intentará evitar por lo menos lo que le pasó hace 4 años, que fue ni siquiera lograr el pase a la final. En el repechaje hace 4 años, a esas alturas, Barack Feber y muchos otros nos estábamos relamiendo los bigotes porque se perfilaba un Portugal contra Italia por un boleto al Mundial, ¿no? Y dábamos por hecho que Portugal iba a avanzar. Si no me equivoco, iba contra Turquía e Italia iba contra Macedonia del Norte en casa, en Palermo. Resulta que, claro, que Portugal llegó y que Italia no llegó. De todas formas, Italia no iba a ir al Mundial porque iba a toparse con Portugal. Pero qué partido hubiera sido ese, ¿no? Previo en el que a 90 minutos o a 120, si Italia se ponía bravo,
se definía un acceso a Qatar 2022. No tenemos un duelo así, no se perfila un duelo así rumbo a 2026 entre dos potencias como ese Portugal-Italia que nunca llegó, ¿no? ¿Por qué? Porque Macedonia del Norte se paró en Palermo, recibió como 30 disparos, unos a portería, otros desviados, no entró ninguno. Macedonia del Norte tuvo uno, lo anotó y afuera Italia, como le había pasado 4 años antes, cuando el repechaje se jugaba a un solo partido, ¿no? Rumbo al Mundial de Rusia 2018, le toca un grupo bravo, eso es lo que tiene UEFA, ¿no? En descarga de Italia, pues en 2018 le toca un grupo con España. Claro, si te toca España es que algo hiciste en tu coeficiente para no ser cabeza de serie, pero de todas formas, ¿no? Te toca, ya tenía muchos deméritos la selección italiana y los acaba pagando, ¿no? Desde 2018, un coeficiente que lo empareja con la selección española en la eliminatoria, clasifica la selección española, se va a repechaje Italia y en repechaje pierde contra Suecia. Y luego 4 años después, pues ahí no tiene perdón de Dios porque le toca a Suiza y a Suiza pues, sí le tienes que ganar, ¿no? Además venía a ganar la Euro Italia y con Suiza tampoco, ¿no? Suiza clasifica directo, Italia se tiene que ir al repechaje y en el repechaje, pues le iba a tocar Portugal y iba a estar muy cabrón, pero es que ni siquiera jugó contra Portugal, perdió contra Macedonia del Norte. Entonces, antes de pensar que Italia va a jugar contra Gales en Cardiff, pues primero Gales tendrá que vencer a Bosnia y Herzegovina, lo hará, me imagino, calculo que lo hará. Bosnia, Herzegovina, tiene todavía como referente principal a Edin Dzeko, es increíble, ¿no? Es tremendo. ¿Cómo estará Bosnia para que Edin Dzeko siga siendo su jugador más notable? Y por otro lado, ¿cuánto ha avanzado Bosnia respecto a lo que fue hace 2 años? Hace 2 años, desastre absoluto. Quedó por debajo y muy por debajo de Luxemburgo, camino a la Eurocopa. Fue un desastre absoluto, imagínense. Bosnia, un equipo mundialista en 2014, por debajo y muy por debajo de Luxemburgo. Que también hay que decir que ahora que hay una Nations League y que te protege y aquellos equipos que hacen una buena Nations League, independientemente de que estén en una tercera división paupérrima, tienen una red de protección y eso está muy mal porque cuando no clasifican se tiran a la hamaca y bueno, eso al final les perjudica su coeficiente, pero te puede hacer, es engañoso, ¿no? Porque esos equipos ya no se pelean nada, una vez que saben que no van a clasificar, les da igual quedar en segundo, tercero o cuarto, porque de todas formas van a ir al repechaje, porque en la Nations League ascendieron de tercera a segunda división. Que eso es patético en la UEFA y debería cambiar. Pero de todas formas, ahí queda la mancha, ¿no? De Bosnia y Herzegovina de quedar tan descolgada respecto a Luxemburgo, camino a la Eurocopa 2024, pero se ha recuperado y tanto que está jugando un repechaje mundialista, pero no debería avanzar, no contra la selección de Gales, no en Cardiff. Vámonos al plato principal, que es Italia. Bueno, es el principal de aquí a que llegue el que tendría que ser el segundo tiempo, ¿no? en lo que se refiere a los platos de Italia. El primer tiempo será Irlanda del Norte y una vez que lo supere, que se lo acabe, esperemos que se lo acabe, le va a tocar Gales. Irlanda del Norte no es ninguna amenaza, como no lo era Macedonia del Norte. Hablando de Luxemburgo, lo que hizo Irlanda del Norte fue superar a Luxemburgo, ¿no? en este grupo de 4 y ya con eso. Es todo lo que hizo, básicamente, Irlanda del Norte para estar aquí y no debería de ser un escollo para Italia. Ahora, Italia quedó fuera, como todo el mundo sabemos, de los 2 últimos mundiales. Italia, como la mayoría se acuerda, no ha ganado un partido de Copa Mundial desde semifinales de 2006, cuando le gana en tiempo extra a la selección alemana, luego empata técnicamente contra Francia y luego gana en penales, pero para irnos a la última victoria de la selección italiana a 90 minutos, ¿no? Porque la última fue en tiempo extra contra Alemania, que caen los goles al minuto 119 y 120 antes de los penales. Pero hay que irnos, creo que es Ucrania. Esta memoria se me va acumulando en los mundiales y era muy buena y ahora ya dudo, ¿no? Pero voy a confiar en lo que estoy diciendo. Y si no, Rubén, atentamente,
pondrá un gráfico desmintiéndome, ¿no? Y diciéndoles a ustedes contra quién perdió, a quién le ganó realmente Italia en cuartos de final. Disculpen ustedes esta necesaria interrupción, pero vengo del futuro con dos noticias importantes para Barack. Una es buena, otra es mala. La buena es que, en efecto, Barack, tenías razón. Ucrania fue la víctima de Italia en aquel mundial. Ganó Italia 3-0. La mala es que esa no fue su última victoria en Copa del Mundo. Ciertamente no ganaron ningún partido en Sudáfrica 2010, pero en el Mundial de 2014 empezaron ganando. En el grupo de la muerte le ganaron a Inglaterra y después sí que vino la debacle contra Costa Rica y Uruguay. Así que los dejo con este pelafustán, sábelo todo, no se dejen engañar. Creo recordar que Italia le ganó 3-0 a Ucrania. Creo recordar porque en ese mundial, fue justo el mundial, mi primer mundial, el que cubrí y el que menos fútbol vi de mi vida, ¿no? En el 86 pues vi poquito porque tenía 4 años. En el 90 me los chuté todos. En el 94 me los chuté todos. En el 90, y me acuerdo que en el 90 de hecho era horrible porque me iba mal en la escuela y tenía clases particulares en casa para no reprobar. Y justo a la hora de los partidos del mundial. Era horrible, ¿no? Y sí, entonces sí me perdí algunos. Pero me acuerdo cómo estaba yo con mi maestra Laura y no podía concentrarme en lo que me estaba diciendo y en los números, pues porque se estaba jugando el mundial. O sea, ¿a quién se le ocurre? ¡Qué tortura! Ponerte clases particulares en un mundial, ¿no? Y en el 94, que ya estaba en secundaria, pues todavía no había vacaciones y tenías que ir a la escuela en pleno mundial, pero eran relajados y podíamos llevar nuestra tele e incluso íbamos a ver los partidos al auditorio en algún momento. Si jugaba México nos dejaban ir temprano. Buena onda en mi escuela secundaria. Me acuerdo que la inauguración de Italia 90 todavía la vimos en el auditorio, es decir, en el 90 tengo como esos recuerdos en donde una parte del mundial, como a todos, me tocó todavía en la escuela, que deberían de hacer algo las escuelas, ¿no? O sea, en mundial, cada 4 años tienen que adelantar el calendario, que no haya vacaciones de invierno y liberar a los niños antes en verano, ¿no? Cada 4 años tendría que ser así, porque es horrible ir a la escuela cuando ya se está jugando el mundial. Es horrible, ¿no? Pero entonces en el 90 fue así. Una parte del mundial me tocó todavía en clases, seguramente me fui a exámenes extraordinarios, no, porque tenía 8 años y no había extraordinarios. Yo no sé en qué pedos me metí, que necesité clases particulares para no meterme en más problemas todavía a los 8 añitos. Pedazo de burro, ¿no? En Italia 90, entonces, me acuerdo cómo sufría yo en Italia 90, que había partidos jugándose y yo a mis 8 años, pues teniendo que tener en mi casa, ¿no? Clases particulares de matemáticas. Horrible. En fin, llega entonces el Mundial del 94 y también los veo todos los partidos. Francia 98, todos. Corea-Japón 2002, menos por los horarios, porque no fueron en televisión abierta, porque los tenía DirecTV, yo no tenía DirecTV, fue un mundial horrible que recuerdo muy mal. Y luego llegó 2006, en el que realmente vi menos partidos que nunca, porque estaba cubriendo el mundial y porque me mandaban a hacer, ¿no? Coberturas a la hora de los partidos. Tú crees que se hace el mundial chingón y a la mera hora depende. He vivido las dos experiencias. En 2006 me tocó horrible. Me tocó cada vez que había un partido, pues a las selecciones que no están jugando les vale madre que haya partido o no. Ellos entrenan a la hora de los partidos, ¿no? Y sobre todo porque es verano, porque procuran jugar, entrenar a una hora donde el clima sea propicio, y los partidos suelen jugarse también a la hora, por lo general, más propicia, ¿no? Aunque hay de todo. Total que cuando están jugándose los partidos y tú estás en la cobertura mundialista, pues no ves partidos porque estás cubriendo entrenamientos, ¿no? Y si estás en el estadio viendo un partido, pues estás ya más con la cabeza de las entrevistas y el envío de la señal y ni siquiera puedes disfrutar el partido, estás con la cabeza en otro lado. En fin, 2006 lo vi muy, muy poquito. Pero yo soy, y he sido siempre, de ver absolutamente todo. Ese 2006 me deja ciertas dudas, pero cierro ahora sí este larguísimo paréntesis que seguramente ya perdí a todos y yo estuve a punto de perderme, pero ya estoy aquí de regreso en el hilo conductor. Italia, si no mal recuerdo, aunque no lo vi por las circunstancias de las que acabo de hablar, tuvo su última victoria en 90 minutos en una Copa Mundial, ganándole 3-0 a Ucrania en cuartos de final. Creo que así fue. Digo creo porque seguro que su última victoria fue en cuartos de final de 2006.
a menos de que haya ganado en penales, y no creo que haya pasado eso. Lo que sí tengo muy claro es que en semifinales ganó en tiempo extra y a 1 minuto de irse a los penales, que gana la final en penales y que a partir de ahí, en 2010, nada. En 2014, nada. Y en 2018 y 2022, menos, ¿no? Parecía... Es que Italia está cañón, ¿no? 2010 dices, puta, peor imposible. Fase de grupos. Además, un grupo que decías, puta, qué regalo, ¿no? Paraguay, Nueva Zelanda, Eslovaquia. No mames, no ganó un partido Italia, ¿no? Grupo facilísimo. Y luego llega el Mundial 4 años después, en que ahí sí les tocó un grupo bravo, muy bravo, con Inglaterra, con Uruguay y con el que parecía que iba a perder los 3 partidos, Costa Rica, que acabó siendo el mejor de todos, ¿no? Y luego dices, puta, es que ya después de lo visto en 2010 no puede irle peor a Italia. Y ¿quién iba a esperar que otra vez perdieran en fase de grupos? Y ahí sí dices, bueno, ya tocaron fondo, ya. 2 mundiales seguidos, eliminados y sin ganar, ya está. No pueden estar peor. ¿Y qué creen? Pues que llega 2018 y no clasifican. Y ahí sí dices, bueno, ahora sí ya tocaron fondo, ya no hay nada peor que no ir al mundial. Sí, sí hay algo peor que no ir al mundial. No ir al mundial 2 veces seguidas. Si hay algo peor que quedar eliminado con Suecia en un repechaje, quedar eliminado con Macedonia del Norte en el pre-repechaje. Es decir, contra Suecia, si le ganaba, avanzaba al Mundial. Aquí contra Macedonia del Norte, pues tenía todavía que enfrentar a Portugal en caso de haberle ganado. Entonces, sigue excavando Italia y ahí sí dice que llega un punto ahora sí que puede ser peor. Pues sí, todavía puede ser peor quedar fuera de un Mundial de 48 selecciones, ¿no? En eso está la selección italiana. Pero bueno, creo yo que le va a ganar a Irlanda del Norte y que se va a enfrentar a Gales en la final de este camino, el camino A. Y va a ser complicado. Gales tiene individualidades, jugadores quizás más determinantes que Italia, unos cuantos, sobre todo Harry Wilson, que es figurón en la Premier League. Quien no ubique al mediocampista del Fulham, se lo encargo. Está además en un momento imperdible, metiendo unos goles absolutamente fantásticos en el también conocido como equipo de Raúl Jiménez. Y tiene a otros buenos jugadores, no tantos, superestrellas. Brian Johnson, por ejemplo, de un talento tremendo, lo echó a perder el Tottenham Hotspur y ahora está el Crystal Palace y no levanta cabeza, pero bueno, es un jugador especial, es un jugador muy bueno. Italia, dentro de todo lo que carece, yo no estoy de acuerdo cuando dicen que es una selección sin talento, horrible, la peor generación, etc. Está claro que si hablamos de Italia y vemos a sus jugadores, tenemos que ya olvidarnos de querer que Italia esté al nivel de Francia o de España o de ahora mismo la producción de futbolistas que tiene Inglaterra, olvidémonos de Argentina, ¿no? Históricamente Italia tendría que estar ahí, ¿no? Junto a Brasil, junto a Argentina, junto a Alemania. No está ahí. Cuando comparemos a sus jugadores o cuando analicemos lo que tiene Gennaro Gattuso al alcance, ya no insistamos en poner a Italia ahí, no le pongamos el listón tan alto, pero tampoco se lo pongamos tan bajo. Es decir, tampoco ignoremos que esta selección italiana tiene a grandísimos jugadores. Que el Inter de Milán, con sus problemas, con su ridículo en la Champions League, pues no ha dejado de ser un equipo dominante en la Serie A y que ha jugado 2 de las últimas 3 finales de Champions League y que lo ha hecho con una base de jugadores italianos. Con un Federico Di Marco que está en un nivel espectacular, con un Alessandro Bastoni que no está en un nivel tan alto, que podría estar mejor, pero es uno de los mejores defensas del mundo, con Nicolo Varela, que seguramente tampoco está ahora mismo en su mejor nivel, pero que es un muy buen jugador, con Pío Espósito, que es el jugador revelación y que es donde se centra la esperanza de Italia de que por fin encuentre un goleador. ¿Cómo ha sufrido Italia? Es decir, ¿cómo esperan
que Italia cumpla sus objetivos si no tiene quien meta goles, ¿no? Durante todo este tiempo tuvo durante años exceso de grandes goleadores, ¿no? Tenía a Vieri, a Inzaghi, después a Luca Toni, al propio Di Natale, que jugaba poco, sin ser centrodelanteros, pero a Totti, a Del Piero, y seguro que me estoy dejando algunos cracks en mi recuerdo, pero grandes centros delanteros tuvo la selección italiana durante muchos años. Y luego, pues siguen saliendo buenos delanteros para la Serie A. Ciro Immobile, una leyenda en la Serie A, pero en la selección italiana, pues no. Belotti, pues tuvo sus 2 años que parecía bueno en el Torino y luego se acabó. Y la selección italiana de repente se encuentra con que, vamos a naturalizar a quién agarramos, a Dani Osvaldo, ¿no? Dani Osvaldo acaba jugando con la selección italiana. Lo mismo que Pepe, estoy tratando de acordarme, de Graziano Pelé, perdón, claro, no Pepe, Graziano Pelé. Graziano Pelé y Eder, ¿no? Fueron a la Euro 2016 como delanteros. Claramente Eder, el brasileño, no tenía esa calidad, que Graziano Pelé tuvo sus momentos, pero nada que ver con los grandes delanteros en la historia moderna, ya no hablemos de la historia remota, ¿no? de la selección italiana. Y después de esos dos, hace 10 años, pues era ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Y acabaron desesperados naturalizando a Joao Pedro, ya hablé de Dani Osvaldo, y en los últimos años, o en los últimos meses, quizás he de decir, el caso de Retegui, Moise Kean, que es un jugador poco fiable, pero que tiene sus cosas y que de repente mete goles con la Fiorentina, que le fue muy bien el año anterior y que es de rachas. Y entre tanta mediocridad en la selección italiana, donde nadie mete goles, donde nadie ha metido goles hace 10 años, sale Pío Esposito. Y ya veremos. Tiene muy buena pinta. Yo le tengo mucha fe. ¿Por qué? Porque además de su talento, además de su físico, además de su juventud, sobre todo su juventud, ahí es donde quiero hacer hincapié, pues no trae los fantasmas acumulados. Pobrecito, no ha visto en su vida a la selección italiana ni siquiera en el Mundial. Es decir, tendrá traumas como aficionado, ¿no? Pero para él 2006 está tan remoto, y 2010 también está tan remoto, y 2014, pues probablemente lo habrá visto un poquitito, ¿no? O quizás nunca ha visto a su selección en un Mundial, imagínense, ¿no? El centro delantero de Italia a lo mejor jamás ha visto a Italia en una Copa del Mundo. Entonces, no tiene como jugador esos traumas acumulados de otros, ¿no? Incluso Federico Di Marco, sin ser tan joven, tampoco fue parte de procesos traumáticos recientes de la selección italiana, y eso debería ayudar. Entonces, no solamente es la base de la que les hablo, de la selección italiana, que está en el Inter, sino que hay un jugador por línea en los grandes equipos de la Premier League siendo muy destacado. Donnarumma, que ahora mismo está a la baja, también hay que decirlo, pero que hace 3 semanas todo el mundo decía, es que es el mejor, él y Courtois. Yo nunca he sido de esa línea, lo saben, pero estaba bien, estuvo bien durante unos meses en el Manchester City, y ni duda cabe que es debatible si es uno de los 10 mejores del mundo, ¿no? Yo soy de los pocos, de los muy pocos que diría, quizás no está entre los 10 mejores. Esta temporada y la anterior sí que lo ha estado. Entonces, habrá quien diga está entre los 5, entre los 3. Es el mejor del mundo, o solamente Courtois es mejor que él. Pero bueno, es italiano y es un portero de super élite. Y luego, en defensa, tienes en el Arsenal a otro jugador que a mí en lo particular no me encanta, que es Calafiori, pero juega en la super élite, ¿no? Casi siempre es titular en el Arsenal. No es de los mejores, hay que decirlo, pero miren dónde juega. No es cualquier cosa. Tonali figura en el Newcastle United, ¿no? Tienes a un gran jugador por línea en la selección italiana, en la liga más competitiva del mundo, que es la Premier League, además de los jugadores ya mencionados del Inter de Milán. Insuficiente, pues de cara a esperar que Italia sea lo que debería ser, sí, por supuesto. Insuficiente para meterse a un mundial, pues no. Tiene que ganarle a Gales, ni hablar a Irlanda del Norte. Pero
pero esto pues no es, esta es mi carta, esta es la tuya y a ver quién gana. Y hombre contra hombre, pues sí que Gales, como ya dije, tiene jugadores que pueden ser más desequilibrantes que la selección italiana. Pero en general, Italia tiene mejores individualidades. Ahora, como equipo hay que ser muy cautos, ¿no? Respecto a la selección italiana y sus posibilidades reales de cara a estos dos partidos y particularmente en caso de ganarle a Irlanda del Norte, su partido de visitante en la capital galesa. Gales, además de tener buenos jugadores, ya no es esa selección de Gales que se sentía chiquitita porque no había ido al Mundial más que una vez en 1958 y que además fue de rebote. Gales, que lo sepan, es la única selección, hasta donde recuerdo haber leído, que clasificó a un Mundial sin haber clasificado. A ver si me explico. Lo voy a decir mejor. Que clasificó al Mundial después de haber sido eliminada. O sea, la eliminaron, luego renunció no sé quién al 58 y le dijeron, a ver, Gales, tú que quedaste eliminada, juega este partido y contra este otro. Y si pasan estos dos equipos, el que pase esos dos equipos elimina, digamos que fue Turquía, no sé si fue Turquía, pero pongámoslo así. Si les interesa la historia, creo que es muy fácil de encontrarlo en Google. Pero Gales se clasifica una vez que había quedado eliminada, ¿no? Y tiene esa segunda oportunidad y ahí logra la que era su única presencia en Copa Mundial. Entonces, esa Gales que ya vivió su momento de gloria en 2016 con Gareth Bale, llegando hasta semifinales en la Eurocopa, que después ya con un Gareth Bale muy a la baja, pero pues, es que obviamente no era Gareth Bale el que sostenía ya a esa selección, que tenía a Allen, que tenía a Ramsey, que tenía a futbolistas de un nivel muy bueno. Esa selección de Gales pudo clasificar al Mundial de Qatar 2022. Entonces, ya te encuentras con una Gales que fue a la Euro de 2016, que fue a la Euro 2020, porque no había ido nunca, mucho me equivoco, pero nunca había ido a la Euro. Al Mundial no iba desde el 58 y ya fue al Mundial pasado. Es decir, ya no tiene esos complejos, esos miedos, ese temblor de piernas y sobre todo Italia ha perdido el respeto. Ya no es como, puta, vamos contra Italia, qué miedo. Al contrario, es el problema de la bola de nieve que te generas en contra, ¿no? Que primero eres Italia y te respetan, primero un equipo te deja de respetar y entonces al siguiente dice, puta, pues este no lo respetó, yo tampoco. Y entonces ahora ya son dos que no lo respetaron. El tercero dice, puta, pues si estos dos no lo respetaron, ¿por qué lo voy a respetar yo? Y así se va acumulando hasta que ya ni se dan cuenta que es Italia. Y es como, no, así como, como muchos de los jugadores de la selección italiana no han visto a Italia en un mundial. No la han visto ganar, por lo menos. O sea, si la han visto, no la han visto ganar, no un mundial, un partido de un mundial. Es decir, si estamos diciendo que ganó por última vez un partido en 2006, estamos hablando que para haberla visto, pues necesitas a jugadores ya de 30 años, ¿no? De 28, 29, si es que les gustaba mucho el fútbol y tienen buena memoria. Pero de los de 30 para abajo, no han visto ganar a Italia un solo partido. Pero esos son los jugadores de la selección italiana. ¿Qué me dices de los rivales? Pues lo mismo, ¿no? Todos aquellos jugadores de 30 años para abajo, ¿qué le van a tener miedo a Italia? Miedo nosotros que somos viejos y que hemos visto a Italia en una versión de gigante mundial. Pero los futbolistas, los protagonistas, los que van a jugar en contra de Italia, pues son chavos que nunca han visto a Italia ser un equipo decente. Claro que hay que decir que ganó la Eurocopa también en el camino y que eso sí lo vieron y estoy exagerando un poco. La narrativa va muy condicionada a lo que pasó en los mundiales y dentro de todo este potencial que tiene Italia, pues a la mitad de todos esos fracasos ha ganado una Euro y esa sí que la vio la mayoría, ¿no? Y a eso se tiene que aferrar Italia para sacar pecho y tratar de evitar una tercera terrible no clasificación a la Copa del Mundo. Lo espera Canadá en su grupo. Veremos quién de ellos logra avanzar, si es Gales, Bosnia, Italia o Irlanda del Norte. Camino B que tiene a Ucrania contra Suecia en cancha del Levante, a Polonia contra Albania en Polonia. No dije que Italia juega contra Irlanda del Norte en Bérgamo, por cierto. Juegan en la cancha de
la Atalanta. Van a Bérgamo y después con Gales. Es decir, si Gales avanza en contra de Bosnia. Quien entendió, entendió. Soy muy malo para ese tipo de cosas, de todas formas. No, ¿para qué me hago el alburero si no me sale natural? Pero me salió bien en su momento, en Ahora o Nunca, y lo repetí. Para quienes se lo perdieran. El camino B, entonces, Ucrania contra Suecia, Polonia contra Albania. Polonia juega en casa contra Albania y en caso de avanzar, bueno, el que avance los dos va a jugar contra Ucrania o contra Suecia de visitante. Entonces, Suecia es la gran favorita, debería ser la gran favorita, pero tiene un montón de problemas. Suecia fue terrible, fue un desastre, fue vergonzoso en la fase de grupos. Suecia no debería estar aquí, lo salva la Nations League, y eso es lo que les digo de la Nations League, que está mal, que está muy, muy mal. Premiar a equipos que ascienden de segunda a primera, ok, lo entiendo. Pero premiar equipos que ascienden de tercera a segunda, ¿cómo vas a privilegiar un equipo que de 4 divisiones avanzó de la tercera a la segunda en un continente como Europa, donde hay 10 selecciones buenas, 10 selecciones correctas, 10 selecciones malas y 20 de nivel amateur? Es así. Estoy redondeando, ¿no? Pero más o menos así está la distribución. No es que sean de un nivel pobre, es que son equipos de un nivel similar a un equipo de quinta o sexta división de cualquier país, ¿no? Si hablo de Malta y de San Marino y de Andorra y de Lituania y de Letonia, y no quiero meter a Islas Feroe porque ahora mismo traen un nivel espectacular. Y Luxemburgo ha mejorado, pero no lo suficiente, y Liechtenstein, y son un montón de selecciones anticompetitivas, ¿no? Entonces, ascender de tercera a segunda, y con eso, en la Nations League, tener ya una red de protección en caso de que no logres clasificar a la Euro, o en este caso al Mundial, sobre todo al Mundial, la Euro, le importa, pero al Mundial, ¿no? Entonces, como en la Nations League ascendiste de tercera a segunda, Dios, eres Suecia. ¿Qué diablos hacías en tercera división? Selección sueca, ¿no? Suecia, que llegaste a una final de Copa Mundial, que has estado varias veces en semifinales, que tienes a varios de los mejores jugadores del mundo, que vendiste a los 2 delanteros más caros del último mercado, a Isaac del Newcastle a Liverpool y a Gyökeres del Sporting Club al Arsenal. ¿Qué diablos haces, selección de Suecia, en tercera división? Y encima le premian. Es que ascendió de tercera a segunda, y por eso, después del patético, pero patético nivel que mostró, perdiendo prácticamente todos sus partidos en la fase de grupos, pues tenía, a pesar de que, les recuerdo, los que clasifican son los segundos de grupo. Eran grupos de 4, la mayoría, había algunos de 5, clasificaban directamente al Mundial los primeros, eran 12 si no me equivoco, y luego los segundos, y aparte de los segundos había lugar para aquellos vía Nations League, ¿no? Los que habían logrado su ascenso en la Nations League o que habían tenido un buen papel en la Nations League y que no hubieran podido clasificarse o que no hubieran logrado uno de los 2 primeros de grupos de 4. O sea, ¿cuántas facilidades ha tenido Suecia para meterse a este Mundial? Solo por eso no me gustaría que avanzara. Y porque cuando fui a Suecia no me cayeron nada bien los suecos, si quieren que sea sincero. Además, sí hay algo personal en contra de los suecos, porque no me sentí bienvenido el día que estuve en Estocolmo. A diferencia de lo bien que la pasé y la he pasado cada vez que he ido a Dinamarca, por ejemplo. Pero bueno, eso no importa, no debería de importar. Me irrita, como se acaban de dar cuenta seguramente, que Suecia tenga tantas oportunidades. Y le toca un camino pues bastante despejado, ¿no? Porque además se favorece de su coeficiente. Visita, entre comillas, a Ucrania, porque juegan en territorio neutral por la situación geopolítica que sigue atravesando el rival. Y después reciben, ¿no? En caso de vencer a Ucrania, reciben al ganador de Polonia-Albania. Ciertamente Suecia tiene lesionados muy importantes, Alexander Isak, Dejan Kulusevski, que lleva tanto tiempo
lesionado el pobre, que creo que ya hasta lo perdimos del mapa, pero son sus dos mejores jugadores. Kulusevski solía hacerlo antes de lesionarse hace más de un año, y Alexander Isak, que lleva ya también meses fuera, el jugador más caro en la historia del fútbol inglés. Y en muchos años también, es decir, lo de Neymar no se va a superar, pero lo que costó Alexander Isak fue una barbaridad, y es sueco. Y tiene a buenos jugadores de todas formas la selección sueca en los mejores equipos del mundo. Tiene a Elanga en muy buen nivel ahora mismo en el Newcastle United. Tiene a Hien, líder de la defensa del Atalanta. Tiene a Svensson, titularísimo en el Borussia Dortmund. Tiene a Bardghji en el Barcelona. No, a pesar de todas las bajas, tiene jugadores que deberían optar a la clasificación. Y tiene un técnico que solía ser muy bueno, pero que ahora le persigue una nube a donde vaya, ¿no? Y digo ahora, hace muchos años, en el Brighton Hove era buenísimo. Graham Potter era maravilloso técnico para el Brighton, tanto que se lo lleva el Chelsea, y en el Chelsea, pues como tantos otros, ¿no? Como todos, diría yo. No solamente fracasa, sino que es un parteaguas en su carrera y ahora le va mal en todos lados. Bueno, le fue muy mal en el Chelsea, luego le fue fatal en el West Ham United, que todo el mundo le va mal en el West Ham, salvo a David Moyes. Y ahora pues llega en algo muy, muy, muy random a rescatar a la selección sueca que tenía Jon Dahl Tomasson. ¿A quién se le ocurre poner a un danés que además no tenía experiencia como entrenador? Sí tenía experiencia en la liga sueca, salió campeón 2 veces, sí, dentro de la liga sueca chiquitita, pero un danés joven además entrenando a la selección de Suecia, solamente podía pasar lo que pasó. No debería haber pasado de todas formas. Y llega a rescatar el barco después del terrible papelón en la primera fase de la eliminatoria, en la que fueron últimos de grupo, sumaron creo que 2 puntos, pues llega el inglés Graham Potter, que le persigue una nube, como les digo, ¿no? Vamos a ver cómo le va con la selección sueca, y tiene entonces que enfrentar a Polonia o Albania. Albania, ojo, tuvo muy mala suerte, como ya dije, porque tiene que visitar en el primer partido a Polonia, no va a ser fácil, aunque Polonia le pasa un poquito como a Bosnia, ¿no? Bosnia con Edin Dzeko, solo que Edin Dzeko tiene como 10 años más que Lewandowski, ¿no? Edin Dzeko tiene como 40 y Lewandowski tiene como 35. 36 y 40 creo que andan. Pero bueno, a pesar de todo, Edin Dzeko hace cuánto, y mira que fue longevo y que tuvo un segundo aire fantástico en la Serie A, pero ya está, tanto que lo repescó del fútbol turco la Fiorentina y no metió un maldito gol. En el caso de Lewandowski, con sus más y sus menos, o con más menoses que máses, ¿no? El caso de Lewandowski es que sigue jugando en la Superelite, ¿no? Y que además, pues, tienes a Zielinski, que está jugando muy bien en el Inter recientemente, tienes a Zalewski en la Atalanta, tienes buenos jugadores en la selección polaca. Cash, un poquito menos, es decir, no nada brillante, pero sí es una selección que debería ganarle en casa a Albania. Albania tiene esa mala suerte. Visita a Polonia y en caso de avanzar, tiene que visitar otra vez, ya sea a Suecia o en territorio neutral, jugar contra la selección de Ucrania. Pero yo le tengo fe a Albania. Le tengo bastante fe a la selección albanesa porque como que no quiere la cosa. Es un equipo que ha ido creciendo, que fue a la Euro 2016, que fue a la Euro 2024, que camina a la Euro 2024, no es un dato menor, quedó por encima de Polonia en su grupo. No es un dato menor, es decir, se enfrenta a Polonia y apenas en la eliminatoria de hace 2 años se enfrentaron y quedó la selección con todos sus limitantes y con un Lewandowski mucho más joven enfrente. La selección de Albania quedó por encima de Polonia y logró clasificar a la Euro 2024. Ahora, Polonia se fue al repechaje y clasificó. Y eso es lo que tiene Polonia, es experta en repechaje. Si ustedes revisan mundiales y Eurocopas, desde que se juega este formato además de repechaje a doble partido, Polonia es el máster, es el mejor, es como Rafael Nadal en arcilla, ¿no? No hay quien le gane a Polonia en este tipo de enfrentamientos y es favorita contra la selección de Albania, pero yo creo que Albania algo podrá decir en contra de Polonia. Va a ser muy interesante. Y luego visitarán probablemente Suecia. Suecia debería ganarle a Ucrania
y pues ya veremos. Va a ser muy parejo, pero creo que Suecia tuvo suerte en general con estos emparejamientos. No descarto a la selección albanesa para ganar este boleto. No la pongo tampoco en calidad de favorita, no estoy tan loco, pero creo que algo puede hacer Albania. La Albania dirigida por Silviño, que es un tipo que me cae súper bien además. Bastante chistoso porque Silviño, lateral brasileño, lateral izquierdo, es asistido por su auxiliar Pablo Zabaleta, lateral derecho y argentino, ¿no? Jugadores de la misma época que uno diría, puta, no tiene nada en común, ¿no? Uno lateral izquierdo, otro lateral derecho. Uno brasileño, otro argentino. Uno del Barça, otro del Español de Barcelona. Y juntos tienen una mancuerna extraordinaria que ha hecho a Albania competir muy bien, derrotar a Serbia. Por eso le tengo mucha fe a Albania, porque tiene un carácter que no se achica y muchos de ustedes, la mayoría de ustedes, porque son letrados o por lo menos morbosos, tienen muy claro lo que implica para Albania vencer a Serbia. Ellos ya ganaron su mundial. Para ellos, imponerse a Serbia, eliminar a Serbia, obviamente ya esto sería un caramelo más, sería maravilloso, pero fue fiesta nacional, siguen festejando y seguirán festejando el haber eliminado a Serbia. Dejaron fuera a Serbia de la Copa Mundial y eso es mucho más importante incluso que ir al Mundial para la mayoría de albaneses. Entonces ellos ya ganaron y van a jugar pues no con esa relajación, porque esa palabra ni siquiera está en el diccionario de los albaneses, pero ya hicieron su gran tarea y es una selección que solamente puede seguir ganando. Vamos a ver hasta dónde llega la selección de Albania, entonces, en este camino B. Camino C, Eslovaquia contra Kosovo y Turquía contra Rumania. Este es el más pavimentado para una de las 4 selecciones y esta selección es Turquía. Turquía es la que debería de avanzar, la que lleva la ventaja de jugar en casa los 2 partidos es Eslovaquia. Si le gana a Kosovo, que es amplia favorita, entonces estará en la final y recibirá entonces al ganador de Turquía y Rumania, que debería ser el equipo de Hakan Çalhanoğlu y de Arda Güler y de Kenan Yildiz y de Shakir y que tiene un portero malísimo. El que sea es muy malo, no todos, pero ojo con Turquía. Su problema es el portero. Ya sea el suplente del United o Shakir, no haces uno, ¿no? de los dos. Bujindir es el portero suplente. Imagínate, no le puedo quitar la titularidad a Onana. Cuando dejaron que lo intentara, lo hizo peor que Onana. Entonces, la verdad es que ni Shakir ni nadie ahora mismo en la portería de Turquía, según entiendo, o mucho me sorprenderé viendo a otro portero y de calidad en el marco turco. Creo que no va para más. Ese es uno de sus 2 problemas. Y el otro problema es que, muy bien, juegan contra Rumania el primer partido, seguramente no tendrán problema, pero en el segundo juegan fuera, contra Eslovaquia o contra Kosovo. Y eso, Turquía, los equipos turcos en general, sabemos que jugar fuera de Turquía les cuesta horrores, ¿no? Y ese va a ser el gran reto, entonces, para esta selección turca, cobijada por su gente, entre comillas, porque tiene esa particularidad Turquía de que se vive con tanta pasión Fenerbahce, Galatasaray, que si juegan en campo del Galatasaray, a los jugadores del Fenerbahce les vale madre, los abuchean, ¿no? Y viceversa. Pasó también en México. A veces uno piensa que solamente pasa en Turquía, pero pasó también en México, o está empezando a pasar en México recientemente, que es increíble, ¿no? Estás viendo a la selección, pero eso es ya dentro de un ambiente de crispación hacia la selección, en la que si pueden abuchear a uno, lo abuchean más fuerte porque estás en el estadio del Guadalajara y la tiene un jugador del América. No está bien, pero se entiende dentro de una selección que ya tiene harta, ¿no? Unos federativos que ya tienen hartos a sus aficionados. En Turquía sí se vive con tanta pasión a nivel de clubes que el jugador que la toca en cancha del Galatasaray y es del Fenerbahce, todo el estadio le abuchea, es tremendo. Entonces Turquía tendrá entonces que ganarle a Rumania con este cobijo, entre comillas, de su gente, siempre y cuando no jueguen en el club equivocado. Y luego tendrán ese reto de jugar seguramente contra Eslovaquia. Eslovaquia que ya dejó buenas sensaciones. No debió perder en la Euro, si se acuerdan, contra la selección inglesa.
Inglaterra le gana sin mérito o con un mérito mínimo a una Eslovaquia de Calzone, el técnico italiano que pasó por el Napoli, que es defensivo, ordenado, estructurado y que va a estar cabrón. Eslovaquia, no lo descarten, pero sí que Turquía tiene el camino, uno podría pensar, más o menos libre. Kosovo, ojo, que quedó por encima de Suecia y de Eslovenia. Eslovenia, hablaba de Eslovaquia, es muy fácil confundirlas, ¿no? A Eslovaquia y Eslovenia, porque además los dos lo hicieron bastante bien en la Euro. Eslovaquia es la que perdió contra Inglaterra en tiempo extra, creo, o con gol de Bellingham en los últimos minutos, algo así, creo recordar. Y Eslovenia le hizo un gran partido a Portugal. Fue mejor que Portugal. Perdió contra Portugal. Pero Eslovenia me gustó bastante. De hecho, tanto los confundo, que ahora estoy pensando a Calzone, claro, lo dirige a Eslovaquia. Dudé, pero claro, dirige a Lobotka. No sé si me pasa nada más a mí, creo que no, pero tengo un problema que tengo que superar. Confundir a Eslovaquia con Eslovenia. Tienen una bandera casi idéntica, tienen un nombre muy similar, y bueno, Eslovenia tiene históricamente muy buenos porteros, Eslovaquia no tanto, pero esta Eslovaquia tiene a buenos defensores, o sea, tiene en el medio campo a Lobotka, todavía tiene a Skriniar en defensa, por ejemplo, históricamente tiene buenos defensas. ¿Se acuerdan del Descartel, el de Liverpool? Eso distingue a Eslovaquia, a Eslovenia lo distinguen los porteros. En fin, cierro el paréntesis comparativo entre Eslovaquia y Eslovenia. Eslovaquia, o más bien Kosovo, supera a Suecia, todo el mundo superó a Suecia en la fase de grupos, y a Eslovenia, ¿no? A Eslovenia que venía de hacerlo bien en la Eurocopa y de perder contra Portugal en octavos de final. Así que Kosovo es una selección milagrosa, es decir, Kosovo estaba hasta hace muy poco al nivel, pues, de Malta y de Gibraltar y de Andorra, un poquitito por arriba, ¿no? Pero no muy por encima, y ha hecho una gran eliminatoria, la de Kosovo, y vamos a ver para qué le alcanza. Quizás no para demasiado, pero son equipos duros, ¿eh? No puedes descartar del todo a ninguno de los 16. Quizás a Macedonia del Norte sí. Si me preguntas cuál de los 16 no va a ir al Mundial seguro, te diría Irlanda del Norte. Mi primero, al que te diría Irlanda del Norte no va a ir al Mundial. En el camino B puede ir cualquiera, es decir, Albania no me sorprendería tanto, Polonia puede ir, Suecia puede ir, Ucrania menos, pero tiene esa ventaja de la localía, muy entre comillas. No veo a Ucrania en el Mundial, pero tampoco me sorprendería tanto. Eslovaquia, Turquía, Kosovo y Rumania, muy difícil. Sobre todo Rumania sería uno de los que te diría, no, Rumania definitivamente no va a ir a la Copa Mundial, a pesar de que tuvo un amago presente contra Ucrania, ¿no? Le gana 3-0, Lunin se come 1 o 2 goles en el inicio de la Eurocopa pasada, pero luego no pasó nada con Rumania, que fue sensacional ese primer partido, y dijeron, puta, revivió Rumania, ¿no? Pero fue llamarada de petate. Dudo que lo haga Rumania. Y ahora sí, yéndonos al camino D, tienes a una Macedonia del Norte que tiene que jugar contra Dinamarca y a una República Checa que ha de jugar en contra de Irlanda. Aquí la opinión generalizada, en México sobre todo, es un camino, un grupo, si queremos llamarlo así, que interesa mucho porque, claro, el ganador irá a jugar en contra de Corea, de Sudáfrica y de la selección mexicana, y así como en el camino A, decíamos, el ganador del camino italiano lo espera Canadá, en el camino C, al ganador de Turquía y compañía lo esperan los Estados Unidos. En este camino, el tercer anfitrión, México, se enfrentará a República Checa, a Irlanda, a Dinamarca o a Macedonia del Norte. Muchos esperan que sea Macedonia del Norte para que tengan más oportunidad. Va a ser muy complicado que Macedonia del Norte le gane a Dinamarca. Luego tienes a República Checa contra Irlanda. República Checa tiene esa gran ventaja, ¿no? República Checa en los mundiales ha sido un desastre, siempre ha sido, o siempre venía siendo hasta hace unos años en que la calidad de sus jugadores ha bajado muchísimo, pero un protagonista total
en las Eurocopas, un verdadero animador de las Euros, históricamente hablando, pero en los mundiales, desde que desapareció Checoslovaquia, no da una. Eslovaquia, incluso siendo y teniendo limitaciones mucho más grandes históricas que República Checa, lo ha hecho incluso mejor en alguna ocasión. Los dos, Checa y Eslovaquia, para acabar pronto, son casi lo mismo a nivel futbolístico ahora mismo y en general en mundiales, a pesar de que en las Euros República Checa había sido muy bueno, en los últimos tiempos, pues, mira, su mejor jugador es Souček, ¿no? Para acabar pronto, no hay mucho que agregar sobre la selección de República Checa y sí, a ver, además de Souček, tiene a un goleador que de repente cuando logra enchufarse, porque lo hizo en la Euro 2020 y porque Xabi Alonso o sea, no le gustaba a Xabi Alonso, era increíble, ¿no? En el Bayer Leverkusen, que no lo metía a jugar nunca, pero cuando Patrick Schick entraba, Patrick Schick metía gol. Ya pasó ese gran nivel de Patrick Schick, creo, pero es de rachitas, ¿no? Y entre Patrick Schick y Souček no podemos descartar del todo a República Checa para que ellos sí puedan validar la oportunidad de jugar en casa los dos partidos que tienen que enfrentar. El problema es que tienen que jugar contra Irlanda, el primero. Y yo soy de los que sostienen, más allá de los argumentos futbolísticos, me gusta mucho la narrativa que envuelve a Irlanda y me hace reflexionar. Las cosas pasan por algo y todo lo que ha hecho Irlanda para estar acá sería un sinsentido que no vaya al Mundial. Es decir, ¿para qué diablos eliminaste a Hungría? ¿Para qué nos dejaste al Mundial, a todos nosotros, huérfanos de un Mundial con Dominik Szoboszlai, ¿no? Para que tú no vayas al Mundial. O sea, vas a sacrificar a Szoboszlai para que tú ni siquiera vayas al Mundial. Los que no lo tengan claro, Irlanda estaba eliminada. No matemáticamente, pero sí virtualmente. La última fecha, jornada doble, juegan contra Portugal y ganan 2-0. Expulsan a Cristiano Ronaldo, de eso seguramente la mayoría se va a acordar. 2 goles de Parrott, que juega en la liga neerlandesa, en el AZ Alkmaar, o mucho me equivoco, pero juega en el AZ. O sea, el AZ Alkmaar, que mamón soy a veces, ¿no? Para pronunciar. Luego juega el siguiente partido, ok, ya le ganaste a Portugal, muy bonito, pero espérate, tienes que ganarle a Hungría todavía. Hungría que estaba clasificada, que necesitaba el empate y que lo estaba consiguiendo, hasta que en el minuto 96, Parrott, que le había metido 2 goles a Portugal y que en ese partido había metido 2 goles, estaba 2-2, hat-trick, 5 goles en 2 partidos, le dio la vuelta a Hungría, Hungría fuera del Mundial, Hungría que por fin iba a clasificar una Copa del Mundo después de 40 años, la gran selección húngara que llegó a la final del 54, que llegó a la final del 38, que tuvo la mayor goleada en la historia de los mundiales sobre El Salvador, 10-1, ¿verdad? En España 82, o sea, no tanto tiempo, que fue todavía México 86 y que de ahí desapareció del mapa. Totalmente, ¿no? Esa selección húngara que llegó a ser la mejor selección del mundo y de todos los tiempos. Yo siempre digo, la selección de Hungría en 1954, no os voy a aburrir tanto con esto, pero el 54 era la mejor selección de todos los tiempos hasta 1954, ¿no? Luego ya llegó otro tipo de selecciones, pero hasta el 66 todavía eran súper competitivos. Eliminaron a Brasil, a la Brasil bicampeona de Suecia 58 y Chile 62, y que luego ganó en el 70. En el 66 Hungría les dijo nanay, ¿no? Era una súper selección. Y como les digo, todavía en el 82, que no queda tan lejano, pues algo tenían para meter 10 goles en un mundial, así fuera en contra de El Salvador. La mayor goleada en la historia, y hemos visto grandes goleadas, y vamos a ver si en este mundial, yo creo que corre riesgo de ser superada, ¿no? Ya veremos quién es la víctima, si Cabo Verde, Curazao o quién se lleve 10 goles. Esperemos que no, porque son selecciones que me caen muy bien, tanto Curazao como Cabo Verde. Si va a ser alguien, que sea otra. La víctima de un récord que podría caer, la goleada de 10-1 en España 82 de Hungría, de lo que quedaba de Hungría todavía, y que no había ido al Mundial desde el 86. Y llega Irlanda, y al minuto 96, hat-trick de Parrott,
y se mete milagrosamente al repechaje Irlanda. Por todo lo que pasó, y además agreguen a la narrativa que esa eliminación de 2002, el partido eliminatorio más famoso de la historia, yo creo, ¿no? Por lo menos del siglo XXI y por lo tanto, pues ya de la historia, porque es nuestra memoria, ya la memoria de otra gente, pues honestamente no cuenta. Los que estamos aquí y recordamos que algunos somos más jóvenes, somos cada vez menos jóvenes, pero en nuestra memoria colectiva, más allá de los recuerdos que todos tenemos de nuestras selecciones en ciertos momentos de las eliminatorias, un lugar común en donde todo el mundo puede referenciar, creo yo, o mucho me equivoco, y quizás haya chavos que me digan, no, yo ni supe que pasó eso. No creo. Cada vez está más lejano, pero esa eliminación en repechaje de Irlanda contra Francia, la mano de Thierry Henry, el pase que nadie sabe quién metió el gol, creo que Wiltord, da igual quién metió el gol. No, Wiltord ya no estaba, pero da igual quién metió el gol. Lo importante es que la bajó con la mano Thierry Henry, que se jugaba el tiempo extra y que fue muy descarado y que acabó en gol y que eso eliminó a Irlanda. Es verdad que después pues, quizás marcaban mano y en penales de todas formas hubiera ganado Francia, o que a la siguiente jugada metía gol Francia, ¿no? Hubiera sido natural. Pero la sensación es, Irlanda estaba clasificada al Mundial, que no es cierto, pero es lo que queda en el recuerdo, y por esa mano injusta y corrupta, dirán muchos o agregarán muchos, quedó fuera de la Copa Mundial de 2002. Pero ¿cuánto tiempo ha pasado? Y no han vuelto. O sea, no solamente, en ese momento era un escándalo, porque los dejaban sin un Mundial. De haber sabido que se le pagaba la oportunidad a Irlanda, porque Irlanda en ese momento pues, era una selección habitual más o menos en las Copas Mundiales. Había ido al 90, había ido al 94, sí se perdió el 98. Estoy hablando de memoria, pero creo yo que fue así, ¿no? En el 94 fue seguro, al 90 creo recordar que fue, y al 98 creo recordar que no fue. Y a 2002, pues era una selección más o menos habitual. De haber sabido, los que presenciamos eso, que ya nos escandalizamos, que íbamos a llegar a 2026 e iba a seguir arrastrando una racha que empezó ahí, de no ir a las Copas Mundiales Irlanda, pues todavía hace más escandaloso. En ese momento habría sido todavía más ruidoso, y miren que ha sido ruidoso, que hasta nuestros tiempos sigue resonando esa mano de Thierry Henry, que no solamente dejó a Irlanda sin 2002, sino que a partir de ahí ni 2006, ni 2010, ni 2014, ni 2018, ni 2022, y yo sostengo que 2026 es su año. Es su año, tiene que ser. Y yo creo que va a ser Irlanda, el rival de México, y de Sudáfrica, y de Corea del Sur en la Copa Mundial. Bueno, no me voy a ir sin darle una repasada breve al repechaje intercontinental, del que tengo menos conocimiento y no voy a vender humo. Sí sé que de todas las selecciones, de las 6 selecciones que se juegan el repechaje intercontinental, Nueva Caledonia como subcampeón de la zona de Oceanía, Surinam, equipo sudamericano pero representando a CONCACAF, más bien país sudamericano pero una selección que representa a CONCACAF y siempre lo ha hecho, junto a Jamaica. Ahí tienes Sudamérica, tienes el Caribe representando a CONCACAF, tienes a Irak representando a Asia y tienes, ¿cuál me falta? Bueno, me falta la República Democrática del Congo representando a África, ¿no? Y de República Democrática del Congo, pues sé un poquito más. Sí sé que tienen a Wan-Bissaka y que tienen a Bakambu y que tienen a Visa, el del Newcastle United, y que vienen de ganarle a las 2 grandes potencias africanas en el camino, ¿no? Eliminaron el repechaje africano, es un camino larguísimo por el que han tenido que pasar, y lograron superar a Camerún y a Nigeria en el repechaje. Quedaron en segundo lugar de su grupo, y en el repechaje era bravísimo y le tocó mucho más difícil de lo que le toca ahora. Es decir, tendrá que ganarle al vencedor de Jamaica-Nueva Caledonia. Jamaica-Nueva Caledonia debería acabar en goleada, ¿no? Jamaica, que tiene muchos jugadores ingleses, muchos, debería golear sin problema a Nueva Caledonia. El problema de la selección de Jamaica es que dentro de esos muchos jugadores ingleses no cuentan con el que realmente podría marcar diferencias, que es Mason Greenwood. Y ya habían tramitado su cambio de nacionalidad ante FIFA, y a la mera hora se echó para atrás porque piensa que, y creo que hace bien,
creo honestamente que hace bien. Me divertiría ver a Mason Greenwood en la selección de Jamaica, pero tiene tanto talento, sigue siendo tan joven, y si Tuchel no lo va a llamar, pues de aquí a 4 años, pues quizás ya le quitan, está cancelado Greenwood para acabar pronto, ¿no? Cometió errores, no quiero llamarlo errores, porque parece que la gravedad, al final, la justicia no siempre hace su trabajo y no podemos tampoco ampararnos a que lo declararon no culpable, pero hay que darle, creo yo, por lo menos un poco el beneficio de la duda, ¿no? Si oficialmente lo declararon no culpable de los incidentes gravísimos de los que le acusan, pues entonces marginarlo durante toda su vida de la selección inglesa, teniendo la calidad que tiene, pues me parecería exagerado, ¿no? Mientras no se sepa más sobre qué hizo realmente Mason Greenwood. Entonces, un jugador tan joven, con tanto talento, que ahora mismo está cancelado y que no va a ir al Mundial, pues quizás de aquí a 4 años sí vaya, ¿no? En cambio, si vas con Jamaica, ya es una decisión que no hay vuelta atrás y ni siquiera te asegura ir al Mundial. Si Jamaica estuviera clasificada, si Jamaica no hubiera fracasado en CONCACAF y hubiera acabado donde está, si hubiera agarrado el lugar que ahora tiene una selección como Curazao o como Haití, que son selecciones del Caribe muy inferiores históricamente a Jamaica, pues quizás Mason Greenwood hubiera dicho, pues chingue su madre, voy al Mundial, quizás, ¿no? Pero aquí es jugártela a jugar contra República Democrática del Congo, repito, es jugártela a enfrentar primero a Nueva Caledonia y luego a la República Democrática del Congo. Y la República Democrática del Congo, aún con una Irlanda que tuviera a Mason Greenwood, sería favorita, o emparejaría muchísimo ese duelo con Greenwood, pero desgraciadamente estoy hablando de hipotéticos que no van a ocurrir, y es muy favorita la República Democrática del Congo para llegar al Mundial por primera vez desde 1974, cuando se llamaba Zaire e hizo el ridículo. Ahora tiene una selección potente de muchos futbolistas repartidos o nacidos en diferentes lados, ¿no? Unos cuantos nacidos en Francia, unos cuantos nacidos en Bélgica, algunos en Países Bajos, etc. Esa es la selección de República Democrática del Congo, que debería avanzar de ese lado. Del otro lado, ahí sí se me dificulta muchísimo, porque ahí sí es elegir entre la mujer barbuda, el hombre araña y el niño elefante. ¿Con quién te quedas? Puta, está cabrón. Está cabrón, ¿no? No sé. Se supone que Irak, con los mismos argumentos un poquito, pero sin jugadores reconocidos, pues Irak logró clasificarse tras eliminar en el repechaje a la gran favorita, que más que Emiratos Árabes era la selección del resto del mundo, ¿no? Emiratos Árabes Unidos hizo una selección, fabricó una selección con mucha anticipación, encaminados a clasificar al Mundial de 2026. Cuando se enteraron, mira, al 2026 van a ir 48 selecciones, ¿qué hacemos? Pues mira, vamos a traernos a jóvenes africanos, sobre todo brasileños, alguno argentino, pero sobre todo brasileños, jóvenes de 18 años que tengan buena proyección. Vamos a traerlos a la Liga de Emiratos Árabes, que jueguen 5 años, y después, obviamente, eran un montón para seleccionar a los mejores de ellos, que jueguen 5 años en Emiratos Árabes Unidos en la liga y que saquen sus papeles y que sean seleccionables. Y así Emiratos Árabes Unidos tenía una selección llena de brasileños, de portugueses, de algún jugador africano. Era la selección de Naciones Unidas más que la selección de Emiratos Árabes Unidos, y dábamos por hecho a algunos que le iba a alcanzar para derrotar a Irak, ¿no? En el repechaje asiático, y no le alcanzó. Irak dio la gran sorpresa y eso lo pone, pues, más o menos como favorito ante el ganador de Surinam y Bolivia. Creo que Surinam y Bolivia va a ser cerrado, que Surinam ya demostró que puede ser muy competitivo, que Bolivia no da argumentos fuera de La Paz como para pensar que solamente porque es un equipo de Conmebol va a ser más que Surinam. Insisto, los dos equipos son sudamericanos y son de lo peorcito de Sudamérica. Pero bueno, Bolivia tiene a Miguelito. Antes, ¿cuántos años era nada más Martins y Martins y Martins? ¿Y Martins qué? ¿A quién le ha ganado Martins, no? Aquí sí tiene a Miguelito, que le está haciendo muy bien en Santos, que además no es mitad brasileño, mitad boliviano, es 100% boliviano, hasta donde entiendo. Miguel III. Y creo que entre él y algún otro jugador más o menos destacado, o por lo menos
con cierta proyección en el Brasileirao, algo puede hacer Bolivia para vencer a Surinam. Debería hacerlo. Y que contra Irak, llegados a ese partido, puta, pues vislumbro un 0-0, penales y a ver quién falla menos, ¿no? Ya veremos quién de los dos. Pero Irak, pues claro, tiene la desventaja de que aunque juega un solo partido en lugar de dos, el tema de la guerra muy cerca de Irak seguramente complica muchos temas de logística y más allá de la logística, a nivel anímico de los jugadores, que muchos además son locales, no es que están fuera, ¿no? Están ahí sus familias y es complicado, es complicado y Bolivia tristemente podría beneficiarse de ello y de que además su viaje es mucho más corto, ¿no? de Bolivia a Guadalajara que el que ha tenido que hacer Irak. Creo yo que Bolivia puede dar la campanada y volver a la Copa Mundial por primera vez desde 1990. Esto fue el amplísimo análisis, espero que lo hayan disfrutado, previo al repechaje, a los partidos que van a definir a los últimos 6 equipos mundialistas. Eso fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.